solamente se acercan a los dedos para alimentarse y una vez que se han alimentado regresan a su lugar de refugio. No es lo mismo. ¿Okay? ¿Hay dudas aquí? Perfecto. Esta parte les va a servir para la práctica. ¿Cómo ustedes pueden empezar a diferenciar entre las pulgas que vamos a ir revisando? Primero, ausencia o presencia de los peines genales o pronatales. O sea, ustedes tendrán que ver la cara y si hay esos dientes, ese peine genal, o esos dientes a nivel de la placa del pronoto. Entonces, si la pulga tiene un diente, ustedes van a saber que se trata de una u otra especie. ¿Ok? Cuando no tienen esos, cuando tienen esos peines, hay una pulga que tiene la misma característica, o sea, son dos especies y tienen peine genal, peine pronotal, las dos. O sea, hay un detalle más, van a tener que ver el peine genal y ver el tamaño de los dientes. Y los primeros dientes son más pequeños que el resto, esa es una especie. Y hay otra especie que todos los dientes son del mismo tamaño, esa es otra especie. ¿Ya? Esos son los primeros criterios. O sea, lo que les estoy diciendo es que cuando ustedes vean pulgas que tienen los dientes, hay dos que son igualitas, pero van a tener que ver si este diente es de menor comparado con el resto de dientes. Esa va a ser una especie. Si son iguales el primer diente con el resto, esa es otra especie. ¿Ok? Ya. Tercer criterio. Hay pulgas que no tienen ninguno de los dos dientes. O sea, ni el peine genal ni los peines pronatales. No tienen. Entonces ahí vamos a utilizar otro criterio. Y es ver la cerda ocular. Tienen que ubicar el ojo y tienen que ver dónde nace la cerda ocular. No dónde se dirige, sino dónde nace. ¿Dónde nace sería esto, no es cierto? Aquí nace. Si este es el ojo, decimos que la cerda ocular nace delante del ojo. Y hay otra especie que van a ver, ¿ya? Que la cerda ocular, olvídense de este de aquí adelante, imagínense que este es el ojo y aquí nace. ¿Cómo diría? Que nace debajo del ojo. No posterior, sino debajo del ojo. Entonces van a ver que unas especies tienen ese criterio y otras especies tienen el otro criterio. ¿Listo? Y solamente hay una especie que vamos a ver que de todas es la única que tiene cabeza angular. ¿Ya? Si bien he entendido lo que les estoy explicando, vamos a poder llegar a esta parte. Miren, les decía que hay pulgas que tienen los peines y hay pulgas que no tienen. Ya, separemos dos grupos. Las pulgas que tienen los peines y las pulgas que no tienen los peines. Ya, los opsilos faciatus es nuestra primera pulga. ¿Qué dirían ustedes? Que solamente tiene el peine pronotal, excelente. Género Tenocefalides. ¿Qué dirían del género Tenocefalides? Son pulgas que tienen ambos peines. ¿Se acuerdan que les dije que ahí había dos igualitas? Miren, las dos tienen ambos peines. Pero hay el Tenocefalides felis y el canis, o sea, la pulga del gato, la pulga del perro. ¿Qué tenían que ver? Si el primer diente era de igual tamaño que el resto, felis. Si el primer diente era menor de tamaño que el resto, canis. Además que este tiene cabeza achatada, cabeza más cuadrada. ¿Ok? ¿Sí? Fácil, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos al grupo de pulgas que no tienen peines. Cuando no tenían peines, ¿cuál era el criterio? La cerda ocular. Excelente. Si la cerda ocular nace debajo del ojo, pulesibrinas. Si nace delante del ojo, Cenopsilachops. La pulga del hombre, la pulga de la rata. Y había una sola pulga que tenía la cabeza angular. Entonces son las principales pulgas que pueden afectar a animales, pero también al hombre. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? Con toda confianza, para no seguir avanzando. Sin peines. No de las que no tienen esas estructuras. ¿Sí? Ya, entonces son pulgas que no tienen peines. Cuando no tenían peines, ¿cuál es el criterio? Ver la ubicación de la cerda ocular, ¿no es cierto? Vean la imagen. Este es el ojo. ¿Todos coincidimos que es el ojo? Ya. Vean que aquí nace la cerda ocular. Entonces, cuando la cerda ocular nace debajo del ojo, ¿quién es? Pulesibrina, la pulga del hombre. Cuando vean aquí el ojo. Cuando la cerda ocular nace delante del ojo, o sea, nace, ahí nace. No importa dónde se dirige, sino donde nace. Delante del ojo, Cenopsilachops, la pulga de la rata.
Y hay una pulga que de todas, bien, comparen cómo es la cabeza, redondeada, 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 redondeada. Y hay una sola que tiene cabeza angular, punta penetrans. Ahora sí. Doctor, ¿qué es cerda ocular? ¿Perdón? Cerda ocular. Es como una seta. Es como un pelito. Es como un tricoma, no sé cómo decirlo. ¿Listo? Es una cerda, se llama, es una cerda, es como un pelito. ¿Ok? Es como este pelito ya. A esto le llamaríamos cerda. Cerda. ¿Sí? Perfecto, ya. No es lo relevante, ¿eh? Esto es para la franca. Esto sí nos interesa. Todas las pulgas, todos los sifonópteros tienen metamorfosis completa. ¿Qué significa ello? Que pasan por los estadios de huevos, larvas, 3 estadios larvales, pupas y finalmente están los adultos. Eso es una metamorfosis completa. Huevos, larvas, pupas y adultos. ¿Okay? Como ustedes ven ahí, normalmente tanto el macho como la hembra son hematófagos, se alimentan de sangre. Solo que la hembra, una vez que es fecundada, cuando se está alimentando de sangre, lógicamente está sobre el hospedero, ¿qué hace? Coloca los huevos. ¿Ok? Y este ciclo de vida que ustedes están viendo, cuando hablamos de climas calurosos, templados, ese ciclo de pasar de huevo a adulto se puede completar en 20 a 45 días. Pero si hablamos ya de climas fríos, se completa hacia larga, ¿no? Porque entran como cuando son estadios de pupa, entran como un estado de quiescencia. Entonces, eso alarga el tiempo de la metamorfosis. Entonces, puede demorar meses, incluso llegar a un año. Ahora, otro detalle interesante. ¿Se acuerdan cómo colocaban los huevos en locura? Los piojos pegados, ¿no es cierto? Con una sustancia cemento. Acá no. Simplemente lo coloca y si hablamos de un perro se sacude, todos los huevos pueden caer al suelo. ¿No? Acá no hay esa situación. Pero lo que sí se ha observado es que la hembra cuando se está alimentando y coloca los huevos, que son huevos blanquecinos, al mismo también defeca. ¿Por qué? Porque en las heces de la pulga hay restos de sangre. Y cuando nacen las larvas, comienzan a alimentarse de esa sangre para desarrollar, ¿correcto? O de materia orgánica también. Y después pasamos al estado de pupa. Pero el estado de pupa, que generalmente es una pupa visible y es húmeda, suele rodearse del polvo, de la brisa, de los pelos. Pero normalmente no van a haber pupas así, sino van a ver que las pupas están así, dentro de un capullo pupal. ¿Y cómo emergen? Cuando se les dije, ¿se acuerdan que les dije que se estimula el pigilium o sensilium? Entonces ya, cuando la pupa ya está cerca de madurar y esta zona se estimula, emerge el guimado, que es, digamos, el adulto juvenil. Y ya de esa forma se convierte en adulto y comienza a saltar sobre los hospederos para alimentarse. ¿Ya? Ese es básicamente el ciclo de vida. Pero incluso, como les dije en la clase pasada, si no le entendéis la parte de no hay problema. Esto es lo importante para ustedes. ¿Qué ustedes tienen que saber de las pulgas? Las pulgas tienen doble importancia. Primero, porque son, ectoparásitos hematófagos, que ocasionan un parasitismo obligatorio temporal. ¿Qué significa eso? Lo hemos dicho. Solamente se acerca para alimentarse de sangre de su hospedero, y una vez que se ha alimentado regresa al lugar de refugio. O sea, no viven siempre sobre el hospedero, solo en el momento de alimentarse, ¿correcto? Los mosquitos, ¿qué parasitismo tendrán? Igual, el mosquito se acerca, se alimenta y se va volando. Entonces, parasitismo obligatorio temporal, ¿ok? Entonces, justamente, este parasitismo, esa condición de ser ectoparásitos hematófagos es lo que ocasiona la llamada pulicosis. Es que el perro sea pulgoso, el gato sea pulgoso, o el mismo hombre tenga pulgas, ¿no? Es la pulicosis. Y ocasiona, vean, esas hinchazones hematosas con mucho prurito, que son los llamados abonos. Ya, esa es la importancia por parte de su parasitismo. Pero también tiene otra importancia en las pulgas. Vean, son vectores biológicos de enfermedades. Y ahorita vamos a ver qué enfermedades transmiten. Y ojo, también pueden actuar como hospederos intermediarios de algunas helmintiasis. Vamos a este segundo caso. ¿Qué enfermedades pueden transmitir las pulgas? La peste, causada por Yersinia pestis. Y si no, vamos a ver un ejemplo. La peste
causada por esta bacteria gram negativa, la Yersinia pestis. Es una enfermedad que azotó hace muchos años y ha habido 3 brotes importantes epidemiológicos en la historia de la humanidad, que incluso mató casi a la mitad de la población europea, ¿no? Y se han presentado casos acá en nuestro país, principalmente en la costa norte, ¿ya? Entonces, es causada por la Yersinia pestis. Esta es una bacteria que viene de la familia de las enterobacteriáceas y se ha observado que ha originado a partir de la Yersinia pseudotuberculosis. Lo característico, para resumirles, es que esta bacteria presenta plásmidos, por ejemplo, el plásmido CD1, ya que ese es el que obtuvo por parte de la Yersinia pseudotuberculosis, el plásmido P1 y el PCP1, ¿ya? ¿Cuál es lo importante? No que no recuerden los nombres, sino que ese es el carácter morfológico que cuando ustedes colorean estas bacterias se observan así, justamente porque los plásmidos se observan en la microscopía. Entonces, eso es importante para reconocerlos. Quizás no tanto que se acuerden los nombres de los plásmidos, pero sí que la presencia de ellos se tiñen en coloraciones. Vean, este, por ejemplo, es un protisanguíneo y no se llega a ver al menos esta bacteria. Ahí está lo que se ha coloreado, ¿no? Los plásmidos. Bueno. ¿Por qué es importante revisarlo desde el punto de vista de la parasitología? De todas las pulgas que les he comentado, el más eficiente transmisor de la peste es la Cenopsila chovis, la pulga de la rata. Pues, ¿qué había ocurrido? En esas zonas donde había los brotes, había ratas que tenían la peste. Pues cuando venía una pulga sana y se identificaba a esa rata, se infectaba con la bacteria. Pero ahí no queda la historia. ¿Por qué se ha convertido en una epidemia? Porque hubo gran transmisión, por lo siguiente. Cuando una pulga se alimentaba de sangre de un animal, un reservorio que tenía la bacteria, si ustedes observan el tubo digestivo de la pulga, se observa que previo al tubo digestivo hay una estructura que se llama proventrículo. Es un ensanchamiento que tiene procesos queratinosos, con cerdas dirigidas hacia atrás. No sé si me lee la historia. Más o menos es así. Es como que acá está la cabeza, ya, el esófago, y este es el proventrículo. Logran ver esas estructuras esclerosadas, ¿sí? Ya, y acá está ya el tubo digestivo. Entonces, ¿qué había sido importante? Algunas bacterias de la Yersinia se quedaban en esta zona y comenzaban a proliferar, pero llegaban a obstruir el proventrículo. Entonces, cuando la pulga intentaba alimentarse, no pasaba la sangre, sino que, como estaba obstruido, ¿qué hacía la pulga? Lo regurgitaba. Ya, como no lograba alimentarse, se volvía en una pulga abierta. Entonces, ¿qué hacía? Esa pulga ya infectaba a esa rata, no se alimentaba, saltaba en otra rata, saltaba en otra rata, saltaba en otra rata, saltaba en otra rata, saltaba en otra rata. Entonces, en un momento y en un lugar se presentaba una epizootía. O sea, gran cantidad de animales infectados y lógicamente muertos en un tiempo después. Entonces, esa era la forma de transmisión. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? La regurgitación. ¿Por qué? Porque ha habido bloqueo del proventrículo. ¿Ok? Y eso es lo que ocasiona 3 formas clínicas de la peste: la forma bubónica, septicémica y la forma neumónica. De las tres son graves, ya son situaciones graves, pero de las 3 podríamos decir que es muy peligrosa la forma neumónica. Porque si ustedes ven este esquema, lo que se trata de completar es que la forma bubónica es una forma de transmisión, digamos, de una pulga que no encontró ratas, se encuentra al hombre y lo pica, ¿no? Y le transmite la enfermedad. Quizás no hay problema ahí. La forma septicémica es que la bacteria, la Yersinia llegue pues a nivel de la sangre y le afecta la sangre. Pero la forma neumónica es que la bacteria llegue a nivel del pulmón, ya sea por la sangre o ya sea transmisión directa persona a persona, a través de las gotas de saliva, algún estornudo, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema, porque bien, personas que tengan forma neumónica pueden contagiar a otras personas, ¿ya? Y finalmente, lo que les puedo comentar es que la peste, cuando ustedes están viendo todas esas manchas en rojo, no han sido detectadas. Son regiones en que la infección afecta a animales, ¿ya? Y ustedes pueden ver en el Perú, en la parte de costa norte de nuestro país, ha habido casos de peste, especialmente en el departamento de La Libertad. ¿Ya? Es donde ha habido casos de peste. Entonces deberían tenerlo tipificado en esa zona, por si alguna vez les pueden llegar algunos casos para que vean que ese es el antecedente epidemiológico. Muy bien, ¿qué otra enfermedad
enfermedad puede transmitir las pulgas, el tifo murino causado por la rickettsia tifus. El tifo murino es causado por la rickettsia tifus. Entonces es una bacteria gram-negativa intracelular característica de la rickettsia. Aquí lo importante es que, por ejemplo, vean el ciclo natural. También está entre los roedores y la pulga, es decir, una pulga sana, tipo un roedor que tiene tifo murino, o llamado tifo endémico, y se infecta, ¿correcto? Pero aquí ocurre lo siguiente: si ustedes se dan cuenta, no hay bloqueo del proventículo. Esto es característico de la infección. Entonces, acá tranquilamente el tubo digestivo puede reproducirse la bacteria, ¿no? la riqueza, y salir de las deyecciones. ¿Y cómo sería la transmisión? A través de las deyecciones. ¿Y cómo la persona se infecta? Por el contacto, porque cuando la pulga se alimenta hace una herida. Entonces hay prurito, se rasca y todas las bacterias empiezan a traer esa fractura. ¿Correcto? O podría ser, porque se ha demostrado, que las bacterias sobreviven en las heces por varios periodos de tiempo. Entonces también en el polvo pueden haber excretas ya secas, pero con bacterias de rickettsia que han sobrevivido, y las personas podrían inhalar. Y lo que causa simplemente es una enfermedad exantemática, ¿no? Ya. ¿Qué otras ricketsiosis puede transmitir? Miren, puede transmitir también la rickettsia felis, que esta se ha detectado recién en los últimos años. A partir de 1990 ya se ha identificado también la presencia y la forma de transmisión a través de las pulgas de la rickettsia felis. No les comento porque mucho de lo que hemos explicado en la rickettsia tifus también se observa en la rickettsia felis, ¿ya? Solamente que sería otro agente patógeno que puede transmitir. Y también puede transmitir la enfermedad llamada el arañazo del gato, causada por la Bartonella henseliana. Y esto normalmente, esta transmisión ocurre entre el gato y la pulga del gato, que es el Tylocephalides felis, ¿correcto? Entonces, ¿qué se observa aquí? La transmisión normalmente es por la contaminación de mucosas con heces de la pulga infectada. Pero se ha visto que es una enfermedad autolimitante con mucha transmisión en niños y que en realidad solamente se presentaría en casos graves en personas con inmunosupresión, en el caso del arañazo del gato. Entonces, estas son las principales enfermedades transmitidas por las pulgas. Las más relevantes, la peste y el tifo murino. Las recién descubiertas, a partir de 1990, la transmisión de rickettsia felis y la Bartonella henseliana. Vamos a la última parte. Las pulgas también tienen importancia médica porque son hospederos intermediarios en algunas helmintiasis, o sea, participan en la transmisión del difteridio canino y la himenolepis diminuta, que no es nueva, o sea, ¿no? Ya nosotros hemos escuchado himenolepis diminuta, pero también hemos himenolepiasis. La importante, ¿cuál era? La himenolepis nana. Pero también les comenté, creo que incluso me tocó el tema de la himenolepis diminuta. Y se los puedo mostrar. Y es súper sencillo de entender. Miren, los hospederos naturales, ¿ya?, de estas helmintiasis, si hablamos del Dipilidium caninum, el hospedero definitivo son los perros y los gatos. Si ellos son hospederos definitivos, ¿qué estadio del Dipilidium caninum, que es un céstodo, está en estos animales? Adultos. Si ellos albergan adultos en su intestino, ¿qué salen en sus heces? Huevos, excelente, salen huevos. Lo que ustedes están viendo aquí, por ejemplo, es el huevo del Dipilidium caninum, que en realidad esto es el huevo. Y suelen estar en estas cápsulas ovígenas, ¿no? Donde hay varios huevos. Hasta ahí lleguemos, ¿correcto? Hasta ahí lleguemos. El caso de la himenolepis diminuta, su hospedero definitivo son los roedores, las ratas. Ellos albergan, son los hospederos definitivos, ellos albergan el estadio adulto de la himenolepis diminuta. ¿Qué salen en sus heces? Huevos, ya están los huevos de la himenolepis diminuta, ¿correcto? Ya, hasta aquí hemos llegado. Ya entendemos que estos son animales definitivos y eliminan huevos de mitos en sus heces. Perfecto. ¿Qué tipo de metamorfosis tienen los cigonápodos? Completa. Pasan por huevos, larvas, pupa y adulto. Ya. Hasta aquí cortemos el tema del cesto. ¿Ya? Lo que vamos a ver es una larva de una pulga.
Las larvas de pulgas se alimentan de materia orgánica. Entonces pueden encontrar excretas de perro, excretas de gato o excretas de rata y se alimentan. ¿Por qué se infectaría? Con huevos del cesto, ¿no es cierto? Entonces cuando el huevo del cesto llega al intestino de esta larva de la pulga, libera la oncósfera, volvió destacando, y se mete en la pared intestinal. Y ahí se convierte en ¿qué? En el cisticercoide. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo pasaba de huevo a cisticercoide y finalmente adulto? En los cestos. ¿Sí? Ya. Entonces, esta oncósfera en el intestino de la larva se convierte en cisticercoide, que es el estadio larval de este mismo. ¿Y qué ocurre? La larva simplemente continúa con su desarrollo. Pasará a la larva 1, a la larva 2, a la larva 3, pupa, y finalmente ¿qué será? Un adulto. Pero será un adulto en su pared intestinal que tendrá una larva de un cesto. Entonces, cuando la pulga sale de estos animales para alimentarse de sangre, no sé si han visto a veces al gato o al perro, no creo que a la rata, pero que cuando les pican, se rascan. Se muerden, ¿no? Por el caso del Twitter. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Se tragan a la pulga. Pero se están tragando una pulga y en su interior ¿qué hay? Una larva de un cesto. Cuando esta pulga se deshaga en el intestino de hospedero, se libera la larva. La larva ya que tiene un protozoa. Se vagina, se adhiere a la pared, empieza el proceso de esterilización de la forma en la que estos animales tendrían la litiasis. Pero regresemos al tema. Hemos dicho que la importancia médica de las pulgas son como hospederos intermediarios. ¿Qué estadios están albergando aquí las pulgas? Una larva. Y por definición, cualquier hospedero que albergue estadios larvales de mitos, eso es un hospedero intermediario. ¿Ya? Este último caso normalmente ocurre en los niños. Que a veces los niños, ¿qué ocurre? Encuentran la pulga y se la tragan. Pero eso no es muy común, ¿no es cierto? Por eso les dije, normalmente, ¿qué casos se van a encontrar ustedes? Litiasis por inmunodeficiencia. Casi en el 99.9% de casos. Y en un 0.1, que es muy raro, voy a dar un caso de litiasis por Hymenolithis diminuta. Porque es bien raro que un niño pues pero eso puede dar, ¿no? Que se trae una pulga. ¿Ya? Muy bien. Esta parte también se entendió. Porque esto es lo más importante de la clase. ¿Y cuáles serían las medidas de control? Principalmente van a ser dos, ¿ya? Dos, estas dos. Uso de insecticidas con alto poder residual, ¿no es cierto? ¿Ya? Y uso de raticidas, pero que deben venir acompañadas. Porque ¿cuál sería el problema que utilicemos solamente raticidas? ¿Cuál sería el problema que solo utilicen raticidas? Que es una zona donde hay peste. No liberaría el vector, sino que el vector no encontraría alimento y eso haría que ataque al humano. Entonces siempre debe venir uso de insecticidas con uso de raticidas. Y lógicamente a las mascotas, por el tema de las litiasis, la desparasitación. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahora solo hemos hablado, miren si se han dado cuenta, del Xenophila chorus, que es muy importante, no solo de la pulga del gato, de la pulga del perro, de la pulga del humano, pero no hemos entrado en detalle a la litiasis, que es causada por la pulga penetrans, que era la única pulga que tenía cabeza angular. ¿Okay? ¿Por qué es importante hablar de la litiasis? Porque probablemente en el ejercicio de su profesión algunos de ustedes vayan a zonas tropicales y subtropicales, que en el Perú son zonas de selva, ¿no es cierto? Ya, y ahí en la selva tienen el problema de colectiviasis, que es una enfermedad que no solamente afecta al humano, sino al cerdo y al perro, principalmente. Se presenta en zonas de selva, que son zonas, ojo, miren, con suelos arenosos, eso es importante, por eso le llaman la pulga de la arena. Zonas de bajo nivel socioeconómico, zonas donde hay infracción del problema, zonas donde hay crianza de estos animales, por ejemplo, también. ¿Listo? Entonces la tungiasis es causada por la tunga penetrans, que allá en la selva lo conocen como la nigua o pique. Y ojo, acá es lo importante, la tungiasis, ¿quién la ocasiona? La hembra. La hembra es la que ocasiona la tungiasis. Y acá miren, ustedes están viendo,
Para ustedes, ¿cuál es el macho y cuál es la hembra? El chiquitito el macho. Y la grande. La de la derecha es la hembra, porque la hembra ¿qué tiene? La espermateca. Y el macho tiene una estructura compleja que es el clúster cuadrado. Entonces, no hay forma que se equivoque. Ya. Al ser, por ejemplo, bien, sus huevos son blanquecinos, aproximadamente 1 milímetro de largo. Ahí está la metamorfosis completa de su huevo, de este larval, de la pupa y los adultos. Eso no es relevante, eso es en general. Aquí es lo que ustedes tienen que saber, la importancia médica de la crianza. Normalmente el macho y la hembra son hematófagos, los dos se alimentan de sangre de los bebés, ¿ya? Pero ocurre aquí lo siguiente, es la hembra que una vez que ha sido fecundada se introduce en la piel de los bebés. Y si ustedes se dan cuenta, ¿qué introduce? Su parte anterior, o sea, su cabeza y hasta su tórax. Eso es lo que introduce. Pero como está fecundada, los huevos comienzan a desarrollarse. Y esos huevos que están desarrollando el abdomen ocasionan una hipertrofia del abdomen. Esto que están viendo blanquecino o amarillento es abdomen que está lleno de huevos. ¿Correcto? ¿Y qué ocurre? Como introduces toda esta parte anterior, ¿qué queda hacia afuera? El órgano ovipositor. Por eso es que una persona con filiasis, ustedes van a ver esta elevación. Que no es más que la hembra que está hacia adentro con su cabeza, con su tórax, lo que está bien elevado es el abdomen lleno de huevos. Y ese punto es el órgano ovipositor por donde están los huevos. O sea, los huevos se eliminan nuevamente al ambiente. Y en el ambiente se volverán larvas, se volverán pupas y serán finalmente adultos, que volverán a atacar a las personas. ¿Correcto? Entonces, incluso tengo, miren esta imagen bonita, voy a apretar, para que lo vean más en detalle en la hipertrofia del abdomen. Y si ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un informe histológico de esta forma, se vería, por ejemplo, ¿no? Parte de la epidermis, de la dermis, y aquí justamente el abdomen hipertrofiado, con su pared de exoesqueleto, y zonas huecas, que son segmentos de intestino, zonas venas glandulosas, que son segmentos de ovario, puede haber a veces observable segmentos de músculo, ¿no? Acá está la cabeza, como hemos dicho, y en realidad se vería así, pues. Esto que sería segmentos de hueco, intestino, esto granuloso, ovario, ¿cierto? Y acá está la interacción de los huevos desarrollados y salen por aquí. ¿Qué tienen que saber? Una persona que sufre esta infestación, en la parte inicial de la infestación, va a tener un prurito local leve. Pero ya cuando ocurre esta hipertrofia, o sea, recién cuando se está metiendo va a haber prurito, ¿ya? Pero ya cuando ocurre esta hipertrofia, va a haber prurito local más intenso, hinchazón, eritema, pero esto es lo más relevante, dolor intenso. Variable pero intenso. Puede haber otras manifestaciones, por ejemplo, dificultad de caminar, cuando va a haber ya, digamos, infestaciones intensas, ahora les voy a mostrar una foto. Puede haber deformación de las uñas, puede haber infecciones secundarias, hiperkeratosis, úlceras, entre otros. ¿Listo? Y normalmente no es que sea permanente la presencia de la hembra, sino que luego de 2 semanas muere. Ya muere, o sea, simplemente muere, cae, digamos, como que se desarma. ¿Ya? Una vez que muere se desarma. Y puede, digamos, eliminarse simplemente a media de la. Ahora, si ha quedado atrapada es un problema, ¿no es cierto? Porque va a causar ahí ya una reacción. Entonces es importante verificar. Muy bien. En la epidemiología está sencillo, jóvenes. ¿Dónde está esta enfermedad? En la selva de nuestro país. Nada más, es lo único que se acuerda. ¿Cuáles son zonas endémicas? Hay zonas endémicas en Sudamérica y Caribe. En realidad podemos decir que desde México hasta la Argentina está presente, pero en zonas tropicales y subtropicales. En África, en la zona subsahariana, también está presente. Pero es importante que consideren ustedes como antecedente epidemiológico los viajeros que van a esas zonas endémicas, que son los que traen la infestación. ¿Ya? Hay dos especies que pueden causar la filiasis, la Tunda penetrans y la Tunda mamiliana. Que está escrito en Ecuador y el Perú, pero la más importante siempre relaciónenla con Tunda penetrans. Son los perros aparte del hombre, los cerdos y los perros. ¿Okay? ¿Y dónde se presentan? Poblaciones que viven en áreas rurales suburbanas, o lugares secos, arenosos, por eso le llaman la pulga de la arena. Y donde hay crianza de cerdos. Finalmente,
utilizaríamos? Procedencia de zonas de selva, rurales, de bajo nivel socioeconómico, donde hay quizás crianza de cerdos. La sospecha clínica, si la reducen en dos aspectos, prurito y doloritos, ¿correcto? Debe hacerse un diagnóstico diferencial por infecciones bacterianas de la piel, infección sintético, paronitia fungalo-bacteriana. Paronitia es la infección de los tejidos bilinguales, dermatitis cercarial. Este es un caso muy particular, son personas que nadan, que se meten a cuerpos de agua a nadar y se infectan por estadios larvales de tremátodos, con la cercaria. ¿Se ponen a estadio de cercaria? Entonces se infectan, ¿no? Entonces puede haber, hay que hacer diagnóstico diferencial. Mordeduras de hormigas rojas, que presentan inflamaciones muy parecidas, y casos de SARS. El tema es que, como ustedes se dan cuenta, miren, es una puerta abierta a bacterias. Entonces la fungiasis está asociada al tétano letal, en personas que no han sido vacunadas. ¿Cómo sería el tratamiento? Depende de la condición. Si estamos hablando de una fungiasis simple y no complicada, simplemente una pequeña cirugía, la extracción, asegurándose de extraer todo, hasta la cabeza, ¿no es cierto? Porque si se queda simplemente va a causar reacciones alérgicas. Pero el tema ya con formas profusas y complicadas, como están viendo aquí, ahí sí necesita tratamiento químico. No, cortar el que no. Tratamiento químico. Uso de tiobendazol bioral, ¿correcto? Y acompañado de una profilaxis antifetal. Porque esto ocasiona dolor. No puede examinar a las personas. ¿Ya? Es doloroso. Prevención. Los suelos, fumigar con malateo al 1% y para los viajeros recomendarles que utilicen pues calzado. Eso siempre en zonas de selva. No solamente por esta situación, sino también por las clorindiasis que vimos, ¿no es cierto? Especialmente las noquimediasis, metatoriasis, las cirostomiasis. Muy bien, eso sería la clase del día de hoy. Es un tema sencillo, ¿no? Yo lo que les recomiendo, donde le dan relevancia, denle relevancia a la importancia médica. Eso es, en todas las parasitosis, eso es lo más importante. ¿Ya? Muy bien. Está en el aula virtual.